Hay relaciones que te hacen sentir vivo, pero te destruyen por dentro. Y hay otras que no te desbordan, pero te construyen. Y la mayoría de las personas no sabe distinguirlas, porque confunden la intensidad con el amor. No te duele porque amas tanto, te duele porque activa lo que no has integrado. No vuelves porque esa persona es especial. Vuelves porque esa persona es familiar. Existen dos tipos de vínculos y si no los entiendes, vas a repetir el mismo dolor, pero con diferentes caras. Hay relaciones kármicas y relaciones conscientes y no se diferencian por lo que sientes, se diferencian por lo que te hacen hacer. Una relación kármica no es destino, es repetición. Es cuando una parte de ti, aún no integrada, encuentra a alguien que la activa y en lugar de verla, la actúas. Por eso hay intensidad, por eso hay química, por eso sientes que no puedes soltar, porque no estás amando, estás reaccionando. La relación kármica tiene señales claras, te activa la ansiedad, te genera duda constante, te lleva a extremos emocionales, te hace perder tu centro, pero al mismo tiempo te hace sentir que no puedes irte. Y aquí es donde la mayoría se confunde, porque cree que eso es amor profundo, pero no lo es. Es una parte de ti buscando resolverse a través del otro. El problema no es la otra persona. El problema es que tú no estás viendo y cuando no te ves, vas a repetir. Una relación consciente no te desborda, te regula, no te hace dudar, te hace entender, no te activa caos, te devuelve al centro. Pero aquí viene lo incómodo. Una relación consciente no siempre se siente fuerte porque no activa tu fragmentación. Y si estás acostumbrado al caos, la paz te parece aburrida. En una relación kármica hay intensidad, altibajos, ansiedad, hay necesidad. Y en una relación consciente hay mayor estabilidad, hay claridad, coherencia, elección. Y aquí está la verdad, que nadie te dice. Puedes amar a alguien y aún así no poder sostenerlo. Dos personas se encuentran. Hay conexión, hay intensidad, hay emoción. Uno siente fuerte, pero no sabe sostener lo que siente. Entonces duda, se aleja, regresa, se confunde. La otra persona, en cambio, siente lo mismo, pero elige la coherencia. No persigue, no fuerza, no se pierde. Y aquí ocurre algo clave. Lo que antes era emoción, empieza a sentirse como amenaza. No se fue porque no sentía, se fue porque no pudo sostener lo que sentía. En cambio, una relación consciente solo es posible cuando hay integración interna. Si estás fragmentado, amas desde partes, no desde la totalidad. Y esto cambia todo. Ya no es ¿por qué me pasó esto? Ahora es ¿qué parte de mí participó en esto? No tienes que rechazar lo que sentiste, pero sí entenderlo. Porque si no lo entiendes, lo vas a repetir. No todo lo que te movió era amor. Algunas cosas solo vinieron para mostrarte lo que aún no has integrado. Y el problema no es haber sentido tanto, es no haber entendido,
desde dónde estabas sintiendo. No todo lo que sientes es amor. A veces es tu fragmentación pidiendo repetirse. Yo soy Nia y esto es Gnosis Universal. Es el espacio donde la conciencia deja de fragmentarse y regresa. Y recuerda, aquí no venimos a creer más. Venimos a comprender mejor. Si esto te ayuda a verte, no es casualidad que lo hayas encontrado. Tampoco será casualidad si sabes exactamente a quién enviárselo. Nos vemos en el próximo umbral.